Hola querido grupo, me abrazo con todo mi cariño y de verdad que me siento feliz de iniciar con ustedes este tercer nivel. Yo creo que para todos ha sido llegar aquí un éxito porque el programa Daniel en sus dos primeros niveles nos ha llevado a reconocernos, a entendernos, de pronto a entender cosas que no sabíamos por qué las repetíamos, a entender cosas que se quedaron guardadas y que no hemos podido solucionar. Y también entender por qué debemos perdonar para seguir adelante. Entonces, en este momento del tercer nivel, usted está de cara consigo mismo, consigo misma. ¿Por qué? Porque ya tiene toda la información necesaria para saber qué es lo que quiere y lo que no quiere que siga en su vida. Obviamente de acuerdo a lo que ha entendido que es el propósito de Dios y el llamado para lo que usted está en esta tierra. Cuando esas dos cosas están bajo la voluntad de Dios, es más fácil que su proyecto de vida fluya, ¿verdad? Tiene que entender que, como les digo en los videos que uso para este nivel, el primero introductorio es el guión de mi vida y como dice allí la persona que está hablando, el guión es algo que se puede quedar atascado, se puede quedar sin realizar por las diferentes situaciones que vivimos de niños. Entonces, hay una serie de tareas o de conflictos que no se solucionaron y por lo tanto es necesario cambiar el guión. El guión no es más que aquello que construimos como una verdad en nuestras vidas. Recuerden que el guión se hace para darle vida o para darle sentido a una película, a una obra de teatro, a aquello que vamos a representar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que usted posiblemente ya ha descubierto que su guión o lo que usted ha vivido hasta ahora ha sido de verdad una obra de teatro, porque ha sido bajo máscaras. Una máscara que puede cambiar de acuerdo a la herida que le hagan sentir las diferentes vivencias que puede tener al relacionarse en los diferentes estadios de su vida. Entonces, se ha vivido o hemos aprendido a vivir un guión con diferentes máscaras. El programa Daniel y todo lo que hemos aprendido llega en este momento de su vida para decirle no más máscaras. Sí hay que guardar una intimidad de nuestro yo, que es procurar, ¿verdad? Salvaguardar cosas que no le interesan a todo el mundo saber y que probablemente forman parte de lo que también Dios quiere que guardemos como un tesoro. Pero si hay situaciones que nos han hecho daño, que de pronto no nos han permitido vivir el 100% de la bendición de Dios, porque ni siquiera entendíamos qué pasaba con nosotros. Entonces, en este momento tiene toda la posibilidad de decir no más. No quiero más de esto que por años me ha tenido atado y que por años ha impedido que realmente yo sea la persona que en el fondo siempre he sentido que soy, pero por unas actitudes de falsa sumisión, unas actitudes de falsas rebeliones, unas actitudes de falso agradar a los demás. Por todas estas actitudes nos hemos perdido. Y aunque ha sido doloroso para algunos, como de pronto lo fue para mí en su momento, descubrir que realmente esa no era yo o ese no era lo que yo había soñado con mi vida, ¿verdad?
y entender por qué me equivoqué y por qué de las malas decisiones causan dolor, porque sí, fue un tiempo que si lo hubiéramos sabido, se hubiera vivido de otra manera, pero no hay nada en vano cuando se vive para el Señor. Nada es en vano. Todo esto ha contribuido para que en este momento tenga claridad de lo que usted quiere realmente servirle al Señor en su propósito y en su llamado. Poner a activar esas habilidades, esos dones y talentos que van de acuerdo también a su temperamento y a lo que ha descubierto de acuerdo a las características de cada de temperamento. También es el momento de enfrentar relaciones que no nos hacen bien, que por años nos han hecho daño y que hay que soltar. Porque este nuevo guión que usted va a construir la va a acompañar hasta que el Señor diga que se va a su presencia o Él regrese. Entonces, más vale que lo hagamos con toda la seriedad, con toda la importancia, porque si en la universidad o en el colegio hacíamos trabajos que nos preocupaba muchísimo que quedaran bien porque los íbamos a entregar a un maestro y nos importaba lo que ese maestro decía de nosotros o de nuestro trabajo y qué calificación nos iba a poner. Imagínense ahora que usted está de cara al maestro de maestros, al creador de su vida, y usted se va a poner en sintonía con lo que él dijo y sintió un día antes de que usted estuviera en el vientre de su madre para que desarrollara todo ese propósito a través de los años de vida que nos ha regalado. Entonces es mucho más importante a quién se lo vamos a entregar, porque aunque hay una ficha técnica que cumplir, es decir, hay una elaboración de ese proyecto y hay unas partes de ese proyecto con las que vamos a cumplir, no nos podemos olvidar de que estamos frente al más grande proyecto de nuestra vida. Cumplir con nuestro llamado, cumplir con nuestro propósito y entregarle a ese Señor, a ese Dios, a ese Padre que nos creó, aquello que Él puso en nuestro corazón, pero ahora ya viviéndolo. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Sirviéndole en aquello que Él nos ha llamado. Entonces vamos a priorizar este espacio, vamos a buscar momentos donde podamos estar a solas con el Espíritu Santo de Dios que nos va a guiar a toda verdad en este proyecto y que podemos inclusive esbozárselo a Él primero antes de escribirlo. Entonces sí tiene que ser un momento en el que usted sienta que no hay interferencias, que no tiene que salir corriendo a cumplir con algún compromiso, sino que le va a entregar todo porque se trata de su vida. Entonces, en estos videos vamos a ir concretando cómo se va a realizar este proyecto. Les decía que tienen videos también para irse guiando o para tener una noción de cómo hacerlo, pero no necesariamente es que tiene que seguirlo como dicen los videos, es solo información, ¿verdad? Bueno, entonces las partes de un proyecto vamos a iniciar en este alimento con la portada, que suele ser la portada como nuestra tarjeta de presentación. Es decir, cuando yo leo o me entregan esa tarjeta de presentación, yo me ubico de qué se trata, quién es la persona y a quién va dirigido. Entonces, por lo tanto, esta portada tiene que tener un título o un nombre que debe ser motivador, que inclusive cuando usted misma lo lea o usted mismo lo lea, sienta el deseo de seguir adelante y de que es algo
que le apasiona con solo leerlo. Debe tener sus datos personales porque se trata del proyecto de su vida. Entonces debe tener sus datos personales. Debe incluir también esa portada a quién va dirigido. En este caso, vuelvo y les digo, como algo técnico, algo que hay que hacer, va dirigido pues al programa Daniel y a sus líderes, ¿verdad? Y que usted tiene que poner toda esa información allí, pero les sugiero que como un agregado de esto a quién va dirigido, se ponga igualmente a usted misma y a sus generaciones, porque realmente a quien le va a interesar que este proyecto sea lo que es realmente usted y lo que ha proyectado Dios para usted es a usted mismo, a usted misma. Entonces, esta sería la primera parte, la portada. Algunas personas a veces usan un eslogan de portada, pero si es un eslogan tiene que decir claramente qué es lo que significa ese proyecto de vida para usted y tiene también que tener las indicaciones de a quién va dirigido y los datos suyos. También debe tener la fecha en que está entregando este proyecto porque va a ser una referencia para usted y para los que lo lean en un futuro. Luego de la portada pasamos al índice, que no tiene mucha explicación. El índice sencillamente son todos los apartes que va a tener el proyecto, todo lo que va a desarrollar dentro del proyecto. Tiene que tener sus páginas, la numeración, todo esto. Luego pasamos a algo bien importante que es la naturaleza del proyecto. La naturaleza del proyecto tiene que ver con la fundamentación y con la justificación, ¿verdad? Tiene que ver con los procesos significativos o lo que debe responder al por qué hizo este proyecto, en qué se fundamentó o por qué llegó a la decisión de hacer este proyecto y debe quedar bien claro para qué lo está haciendo. Entonces, el por qué y el para qué dentro de la naturaleza del proyecto tiene que estar bien definido porque de ahí usted desarrollará una serie de actividades que deben ser además medibles para que usted misma pueda ver qué resultados está teniendo a lo largo de este proyecto. Bueno, la naturaleza debe también desarrollar el curso, el devenir de su proyecto. Es decir, ahí va usted a plasmar también de qué se trata, ¿verdad? Es una explicación de qué se trata, por qué lo hace y para qué lo hace. Básicamente esa es la naturaleza del proyecto, su fundamentación o su justificación como se usa en algunos proyectos. Luego sí, ya debajo vendrían los objetivos que se pueden explicar en generales y específicos. Los objetivos generales deben tener una explicación global de aquello que usted va a hacer, de aquello que está realizando. Por ejemplo, el propósito de vida que usted va a plasmar es su emprendimiento sobre un colegio, ¿verdad? El Señor la llamó a la educación, usted va a tener su colegio, muchas veces deseó hacerlo, nunca se le había dado, le daba miedo, ¿verdad? Iniciar un proyecto como este, pero el Señor
le he hablado ya claramente para que arranque con su proyecto de creación de un colegio. Entonces usted tiene que tener la claridad general de ese objetivo mayor de por qué lo está haciendo. Que más allá de servir a una población de niños o de jóvenes en la parte académica, tiene también la naturaleza o la fundamentación de que ellos conozcan la palabra de Dios, de que ellos conozcan a qué son llamados y que desde temprano ellos mismos también puedan crear un propósito de vida claro y al final poder hacer su proyecto. O sea, más o menos este es un ejemplo muy sencillo, pero cada quien tomará aquello a lo que siente que ha sido llamado y eh, lo traerá, como le digo, a enmarcarlo dentro de esa intimidad con el Señor. Eh, los que son actualmente pastores y tienen su iglesia, también es válido porque es como ir y mirar, evaluar en este momento en que voy a sentarme a ver el futuro de mi vida. Y pues yo he tenido siempre claro el propósito porque soy pastor, soy pastora. Entonces, evaluemos en este momento por dónde voy, qué ajustes les tengo que hacer, pero de cierto, pues va a incluir el hecho de tener iglesia y de todo lo que se planteó al entregarle su vida al Señor a través de servirle como pastor, como pastora. Entonces, en este caso ya tendrá mucho más que nutrir, ¿verdad? Porque ya tienen esbozado muchas cosas y solamente se tratará de que con todo lo que ha aprendido del programa Daniel, ¿qué quisiera que mostrar con su vida, con su actividad, con su llamado en la iglesia, todo lo que ha aprendido y que es bueno que su iglesia sepa que a través de los compromisos que ha adquirido con usted mismo, con usted misma de cambio, cómo quiere que sea visto en un futuro este llamado a través de servirle al Señor en la iglesia. Entonces, todos, absolutamente todos, el que ya está trabajando, tiene su empresa, también es evaluar cómo me siento, cómo llegué a tener este emprendimiento y en qué momento de mi vida va mi emprendimiento y de cara a este propósito de vida, cómo lo incluyo, cómo puede ser incluido en este momento en que voy ya por así decir, a cerrar el círculo mirando hacia el futuro a qué más me está llamando el Señor dentro de esta empresa, dentro de esto que ya yo tengo. Bueno, en este primer video vamos a trabajarlo hasta aquí para que ustedes vayan iniciando y en la búsqueda de ese nombre, de ese título, armando esa portada y tengamos espacio para preguntas, para que ustedes puedan socializarme que necesitan explicaciones o cualquier duda que tengan para empezar a trabajar. Entonces, los dejo hasta aquí para que empiece el trabajo y en el próximo alimento continuaremos y miraremos cómo hemos avanzado. Bueno, les bendigo. Espero que este tercer nivel sea de gran, pero de gran bendición en sus vidas y sea realmente como la culminación de poder plasmar todo aquello que de aquí en adelante ustedes quieren que sea real en su vida y que además ya han entendido que todo es cuestión de decisión. Decidirme a seguir adelante a pesar de lo que yo haya vivido. Porque conjuntamente con la realización de este proyecto,
usted también puede ir tratándose aparte lo que sabe que necesita, que debe ser mejorado, cambiado, restaurado o perdonado. Entonces, un abrazo, espero que tengan éxito en esta primera parte y como siempre les digo, aquí estoy para servirles y para apoyarlos con esta gran decisión de seguir en el programa Daniel y llevarlo hasta su fin, porque ahí estaremos viviendo lo que Dios quiso para nosotros. Les bendigo.